Pues muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta masterclass. Les habla Jorge Carrera Robles, a nombre del Consejo Directivo del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño. Eh, esta tarde tenemos el gusto, el placer de compartir con ustedes una transmisión que afortunadamente cuenta con la audiencia de más de la mitad de los estados de nuestra república. Somos una institución que transmite, que trabaja desde la ciudad de Chihuahua. Somos la fuerza local ante un mundo global, sensible, receptivo. Saludamos a quienes nos ven, nos escuchan desde América del Norte, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Uruguay y Colombia. La institución, el ISAD, entró en un proceso de renovación en años pasados y hemos construido un plan que le denominamos 2022. El mismo da como resultado la actualización de nuestras carreras, de nuestras licenciaturas. La carrera de arquitectura hoy ofrece dos opciones: arquitectura y territorio y arquitectura y espacio interior. Y la carrera de diseño actualiza su oferta con diseño de producto y de negocios y diseño gráfico y animación. Justamente pensando en fortalecer esta oferta del diseño gráfico y animación, como lo hemos hecho en el resto de las carreras, hemos invitado a gente talentosa con un gran compromiso hacia su profesión. Y bueno, pues dicho en términos cinematográficos, porque nos acompaña un intelectual muy importante mexicano, un creador, director de cine que ha marcado ruta en México, como lo es Carlos Carrera. Pues hoy tenemos la ópera prima, la alfombra roja en términos de invitación y suma de este gran director de cine nacional. Estamos inaugurando el día de hoy 14 de julio del 2020, la incorporación como profesor, como docente, como asesor de Carlos Carrera. Él, como bien saben, pues desde muy joven empezó a realizar sus primeros trabajos. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, donde estudió realización. Como artista plástico, participó en exposiciones colectivas, trabajó como asistente de dirección en teatro y como ilustrador y dibujante en la prensa y el cine. Ha realizado numerosos cortos de animación, entre los que destaca El Héroe, que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1994. Dirigió y escribió La Mujer de Benjamín en 1990. Dirigió La Vida Conyugal en 1992, Sin Remitente en 1994, Un Embrujo en 1997, El Crimen del Padre Amaro en 2002, nominada a los Globos de Oro y al Oscar en la categoría de la mejor película extranjera en 2003. Dirigió en Ciudad Juárez, acá en Chihuahua, Backyard, El Traspatio en 2008 y De la Infancia en 2009. Realizó el largometraje de animación Ana y Bruno. Ha sido profesor de realización y dirección de actores en la Universidad Iberoamericana, en la Escuela de Teatro Foro de la Ribera y en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha dirigido comerciales y programas de televisión. Fue presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas del 2010 al 2012. Ha dirigido series para Televisa, Fox, Netflix y Amazon. Y como les decía, a partir de hoy es profesor y miembro pues distinguido del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño. Pues bienvenido, Carlos, adelante.
por favor. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, estoy muy contento de por primera vez dar una plática, una charla a través de Zoom. Bueno, eso no me pone tan contento, me gustaría más hacerlo presencial, pero mientras las cosas no cambien, mientras no se invente una vacuna o se descubra una vacuna, parece que así vamos a hacerle. Y está muy bien, estoy muy contento por la cantidad de participantes y pues quería compartirles mi experiencia. Yo empecé a hacer cine no porque tuviera claro qué implicaba hacer cine, sino porque quería hacer animación. Mi vocación al hacer cinematográfico surgió, pues yo creo que como la de muchos otros, pues a través de contemplar el espectáculo, de ver una historia en una pantalla grande. Y las primeras películas que nos tocó ver en esa época, a mí, a mis hermanos y a muchos niños, pues eran las películas de animación, eran las películas pues, a las que sí nos llevaban desde chiquitos a ver. Y la primera impresión que tuve fue bueno, pues creo que la primera película, no me acuerdo si fue Blancanieves o Pinocho, una de esas dos, o Dumbo, y me acuerdo en esa época, en los lejanos 60s, todavía nos vestían así como elegantes para ir al cine, y lo que me gustaba más era comprar los muñequitos que venían a la salida. Es otra época, es bueno. Pero lo importante fue que me maravilló pues el hecho de ver esas figuras en movimiento en una pantalla gigante que además tenían la capacidad de emocionar. Pues, pues así un niño de 5 años pues empezó a preguntarse cómo hacían para mover sus muñecos, cómo era, cómo podía ser esa cosa mágica de esos personajes que no estaban vivos, que eran dibujos, pero parecía que estaban dotados de vida, que estaban animados o sea, que tenían un alma que podían transmitir. Entonces empecé a especular, bueno, cómo era, como con marionetas gigantes movidas con palitos, en fin. Entonces empecé a investigar. En esa época pues no había internet y la única manera de investigar era a través de libros. Había como acceso a algunas publicaciones para ver cómo es que se hacían las películas de animación, y también de repente pues había programas de televisión especiales, y entonces ya entendí cómo se hacían. Se hacían con muchos dibujos que tenían pequeñas variaciones, y al final, al correr rápido, pues creaban la ilusión de movimiento. Digo, eso pues, ustedes, todo el mundo lo sabe. Pero lo importante es que además de todavía el camino, el trayecto, el nivel de especialización y de estudio y de detalle que necesita para que además de moverse el objeto o el muñeco o el dibujo, contenga esta capacidad de transmitir emociones, lo mismo que un actor en una película. Y pues empecé a aprender, además de cómo se movían, pues trucos de cómo simular que tuvieran volumen, cómo simular que tuvieran ritmo, cómo la velocidad, o sea, también me puse a descubrir cómo la animación consistía en manipular el tiempo. La animación no se da en un plano de tiempo fijo. Bueno, algunas animaciones japonesas sí se detienen
tantitos, algunos 4 cuadros por imagen. Y pero o sea, lo ideal es que sí se cree esta ilusión de movimiento, pero además que eso que se está moviendo exprese algo. Entonces, ahora, afortunadamente, existen muchas herramientas, mucho software, muchas formas de hacer imágenes interesantes, de hacer imágenes con acabado profesional, hacer imágenes muy vistosas. Lo que todavía no siempre se logra, incluso se pueden ver largometrajes de animación en donde pues sí se mueven los monos y la historia está contada a través de las voces, pero no a través de la actuación de las figuras animadas. Y bueno, pues un poco les voy a contar, por un lado, pues o sea, rápidamente, pues qué pasos, qué aprendí, cómo recorrí por mi cuenta a falta de información disponible la historia del cine, desde los ótropos, desde los flipbooks, hasta poder hacer finalmente cumplir el sueño y lograr el objetivo que me propuse cuando empecé a pensar en hacer cine, que fue hacer un largometraje de animación, que fue Anna y Grun. No sé si hayan visto la película, al rato les paso el tráiler. Desde muy chico, pues aprendí en un libro y en un libro que había disponible, que era que era de un señor que se llama Preston Blair, que era un animador, y él trabajó con un animador muy importante, que es de los más importantes de la industria de cortometraje en la historia del cine animado de Estados Unidos, que es Tex Avery. Y en ese libro se explica cómo hacían ellos la animación, cómo desarrollaron esta tecnología a partir de nada más dibujar y repartir esos dibujos y el intervalo entre cada dibujo en el tiempo para lograr, en el caso de Tex Avery, bueno, pues comedias y farsas desbocadas, utilizando pues la imaginación y este dominio del tiempo. Viene pues ahí cómo hacer un ciclo de caminado, cómo hacer un ciclo de corrida, cómo hacer y va evolucionando y desarrollando cada vez más los ejercicios hasta tener unas secuencias ya actuadas que incluyen diálogo. Ahora tenemos más herramientas, como les dije, pero aunque dominemos las herramientas tecnológicas, lo más importante es sí, de alguna manera, pasar por esta historia del cine. Hay muchos tipos de animación, no nada más la animación que nos viene de Estados Unidos, y ahora hay más animaciones que la de Pixar. Yo sí he visto que muchas escuelas de animación están enfocadas a tratar de dominar la tecnología que es ahora pues, o sea, cuando uno piensa en animación perfecta, uno piensa en una animación que imite pues el hiperrealismo, el fotorrealismo, que se parezca más a la realidad. Desafortunadamente creo que perseguir eso pues no siempre da buenos resultados. Incluso aunque sean pues logros tecnológicos maravillosos como la película del Rey León,
La película que sigue funcionando mejor, tanto narrativamente como a nivel emocional, pues es la de dibujos animados. Y el hecho de que dominemos la tecnología también nos va a permitir buscar formas nuevas de ver, formas nuevas de expresar ideas que tenemos. O sea, me imagino que todo el mundo está familiarizado con la animación de todo el mundo, pero siempre es como muy gratificante pues ver animación de todos lados. Afortunadamente tenemos YouTube y podemos perdernos en las recomendaciones de muchas animaciones y muchas formas de manifestar pues ideas a través de la imagen animada. Vuelvo a contarles, bueno, una vez dominado el asunto de la animación, el otro problema consiste en cómo contar las historias y cómo lograr que a través de la animación se construyan emociones. Por un lado está el problema técnico de mover bien a los personajes o de darles movimiento en el tiempo. Para eso, bueno, pues tenemos nuestras tablas de tiempo y vamos repartiendo el tiempo en pues cada bit de acción, ¿no? No tengo como cosas gráficas para mostrarles, pero un segundo son 12 cuadros. Igual todo el mundo, igual esto les va a parecer bastante obvio. Un segundo son o 24 cuadros, o 30 cuadros, o 12 cuadros. Normalmente la ilusión de movimiento se logra bastante bien con 12 cuadros por segundo. Pues hay que tener en cuenta siempre los tiempos. Hay muchas formas de medirlos y muchas veces se puede hacer de manera intuitiva y muchas veces pues sí se hace como de manera métrica, midiendo muy bien el tiempo, repartiendo cada movimiento en el tiempo que queremos que dure nuestra escena. Muchas veces es útil grabar movimiento, aprender a saber cuánto dura un paso, por ejemplo, cuánto dura un salto, cuánto dura un giro de cabeza, cuánto dura. Al principio es bueno cronometrarlo y ya después pues va a ser como de manera intuitiva y luego pasa algo también curioso que tanto trabajando dibujos como por ejemplo objetos o animación stop motion, uno va sintiendo y además el propio objeto, el propio dibujo va cobrando vida de manera autopoyética, esto es que se autogenera la vida y te va exigiendo los siguientes pasos a dibujar o a mover en el caso de el stop motion. Bueno. Y también pues es bueno estudiar el movimiento. Yo tengo la fortuna de que encontré estos cuadernitos, no sé si se vean. No sé, bueno, o así.
Bueno, pues así es una colección de distintas animaciones de los 8 viejos de Disney. Ese fue el primer paso y creo que muchas personas empiezan por ahí a hacer animación. Antes de pensar en tecnología, antes de pensar en cómo lo vamos a hacer, hay que partir de lo básico. Si uno es capaz de hacer esos dibujos que hicieron estos señores, pues ya es capaz de animar lo que sea. O sea, el maya lo aprendes en un tutorial, pues, en unos, pues no sé, en 8 horas, y luego lo practicas y apuntas bien los shortcuts y todo eso. Pero el arte de mover y de lograr eso se consigue a través de mucha, pues mucha paciencia, mucha observación y mucha práctica. También, bueno, les recomiendo que estudien a este señor. Este fue un fotógrafo que inventó unas cámaras que funcionaban como rifles y las puso alineadas con hilitos. O sea, por ejemplo, estaba una pista de caballos, puso los rifles estos, rifles cámaras, con un gatillo, un interruptor y su hilito. Luego otra cámara con su hilito, otra cámara con su hilito, otra cámara con su hilito, así. Y lo que conseguía eran series de fotografías y así descompuso y se pudo analizar el movimiento. Hizo estudios de movimientos tanto de personas como de cuadrúpedos, de aves. También se lo recomiendo y estudienlo. Aunque después hagan animaciones en flash pues como de recortes, ahí está contenido todo lo que se necesita saber para mover. Luego ya, como un segundo paso, deben aprender a manipular el tiempo. O sea, no todo es continuo. De repente, pues hay, como en la vida, hay pausas. De repente, si hay un objeto que pesa, cae más rápido, cae en 3 cuadritos y se aplasta, no bota. Si hay un objeto que es más elástico, pues también cae un poco más rápido, pero rebota y va perdiendo fuerza. O sea, todo eso, pues aplíquenlo cuando hagan animación, hagan lo que hagan. Bueno, una vez practicado y dominado eso, se puede aprender con objetos o se puede aprender tanto dibujando o esculpiendo, que ahí hay otro problema. La animación de dibujos, bueno, pues es esta. Hay otras técnicas, está la técnica de recorte, pero esa técnica también se empareja, se acerca a la animación con dibujos porque sigue la misma lógica. En un plano tienes tus objetos a recortar, a mover, y entonces vas arrastrando los objetos y moviéndolos para que se consiga la ilusión de movimiento. Y el hecho de dotarlos de vida, pues responde a los mismos principios que la animación dibujada. Están preguntando que cómo se llamaba el fotógrafo. Edward Muybridge. Ya lo pusieron en el chat. Gracias.
Luego, bueno, está la animación de... Bueno, la animación de dibujos, pues se puede hacer ahora con programas. Antes se hacía todo a mano, se hacía en micas transparentes. En las micas transparentes se trazaba la figura, bueno, se hacía la animación en papel, luego se dibujaba sobre una mica transparente. Todavía tengo reliquias del pasado. Esto no es ningún dibujo, nada más es la mica. Se pintaban, se pintaba el objeto a moverse y se ponía esa mica sobre un fondo, un paisaje fijo, pintado. Ahora eso se puede hacer con, pues, con muchos programas de animación. Los más usados en la industria son el Toon Boom y el Animate de Premiere. El Animate se parece más al Flash, que era antes, que era que sí es mucho más útil para hacer animación de recortes, para hacer animación de, de figuras como de siluetas animadas. Se usa mucho en la industria en México. Anima Studios hizo muchas películas usando esa técnica, y le sirvió para poder hacer películas en más o menos en razonablemente para producción corto tiempo, pero pues sus resultados son así como animación egipcia, son así siempre de ladito. No está tan padre, pero pues hay cada película la hacen mejor. Después está como otra lógica de animación, que es el stop motion. El stop motion consiste, como saben ustedes, en tener un objeto y moverlo y fotografiarlo una vez cada posición, y después todos los cuadros corriendo van a hacer que se cree la ilusión de movimiento. Este es un personaje de un corto que hice que se llama De Raíz, que no quedó muy padre, lo pueden ver en YouTube, y tiene un armazón de ball and socket, de unas bolitas como balines con una junta que se mueve, una especie de bisagra, y esto hace que se porten bien los muñecos. El problema de hacer stop motion es un problema de ingeniería, es un problema físico, es un problema que tiene que ver con la gravedad. O sea, los muñecos ya llevas como 2 días trabajando en una escena y le haces así, y le haces así, y le haces así, y de repente algo pasa que le hacen como, se cae, tienes que empezar desde el principio. Entonces, pues hay que tener mucha paciencia, y aquí hay el programa, el mejor programa para eso. También hay muchos para hacer stop motion, y hay un programa que se llama Dragonframe, que es muy bueno. Sí. Blender también es muy bueno, y además es software abierto. Es que estoy también viendo lo que van subiendo al chat. Bueno, esta noción del stop motion, que consiste en tener físicamente una maqueta y todos los objetos y todos los props físicos, e irlos moviendo, tiene que ver, y es el mismísimo principio de la animación 3D. En la animación 3D es como hacer un stop motion, pero adentro de la computadora. Todo vive adentro de la computadora. Si quieren, bueno,
rápidamente, bueno, ya que llegamos al 3D, me gustaría hablarles un poquito de dos cosas. Bueno, además de esta noción de vida y de hacer que los objetos, como en el caso de, por ejemplo, Jan van Mayer, no sé si lo conozcan, Hans van Mayer se llama, pues hace que sus monos de plastilina eh, tengan pues una personalidad, sean distintos, haya drama entre ellos. Y la animación cuesta muchísimo trabajo, cuesta muchísimo trabajo. Y entonces lo deseable es que cada vez que estemos pensando en, o sea, salvo ejercicios, bueno, tenemos que desarrollar nuestro lenguaje, tenemos que desarrollar nuestras capacidades, nuestras habilidades. Hay animadores que, o sea, no todo el mundo tiene que ser guionista, no todo el mundo tiene que ser, hay muchos puestos en los estudios de animación. Están los animadores, está la persona que hace el layout, que consiste en filmar la película a nivel cámaras, es el que pone la cámara y los movimientos de cámara. Está el jefe de animación, que es el que pone las poses principales. Están antes, pues, los artistas conceptuales, los diseñadores de los personajes, los que modelan, los que eh, hacen el rig que como ustedes saben consiste en ponerles esqueleto y mecanismo móvil a los personajes y a las caras y las expresiones. Luego, bueno, los modeladores. En el caso de Ana y Bruno tuvimos voy a compartirles algunas imágenes. Bueno, les acabo de contar. Y luego están los artistas de layout, que son los que planean la escena, y luego, pues finalmente los animadores, y luego viene el departamento de texturas, que son los encargados de, como una salea, como una piel, pintan en plano la piel de los personajes y luego con esto los envuelven. Entonces ya tienen color y textura, o sea, la piel es como piel, las piedras tienen textura de piedra, los pelos eh, tienen textura de cabello. Y ahora les muestro todos los pasos. Y finalmente, pues viene la composición de todos los elementos una vez terminados y la iluminación. En el 3D se ilumina igualito que en cine, nada más que las lámparas no existen, las lámparas son virtuales. Entonces es maravilloso porque puedes tener aquí un equivalente a un 12.000 de cine y no se ve, o sea, lo desapareces y entonces queda la luz del 12.000, pero no queda la lamparota ahí quemándole la cara a los personajes, como le hacía el Chivo con Lumi Cavazos como agua para chocolate, le ponía acá una lamparota así para que se viera, se ve muy lindo, pero sí quedaba toda pues con calentura de cachete de este lado. Pues voy a compartirles, si lo logro, algunas imágenes de lo que les acabo de platicar. A ver si quiere. Ok. Ahí lo ven.
No, todavía no sale. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Bueno. Este es un boceto que hicimos muy al principio y luego les voy a mostrar más. Hay como, haciendo una película, hay como dos caminos, el camino gráfico, el camino de la imagen, y luego el camino que tiene que ver más con el cine el cine convencional. Por ahí preguntaban al principio qué diferencia había entre dirigir actores en cine de ficción y actores en cine de animación. Es lo mismo. Les voy a compartir. Bueno, entonces, paralelamente, mientras se está preparando, pues se hace el storyboard de toda la película. Ahora les muestro. Todas las escenas se dibujan. Y una vez que está terminado el storyboard, se arma en una línea de tiempo con tiempos calculados. Y eso, con el guión, se le presenta a los actores. Aquí estamos viendo a Silverio Palacios con la niña Galia, que hizo a Ana, y aquí está Martín Hernández grabando las voces. Y hice algo que no se acostumbra en México, que es soltar a los actores y grabarlo como película, pues, o sea, en lugar de meterlos a una cabina en donde estuvieran quietecitos para grabar el sonido limpio, había movimiento era más rico pues el resultado de la grabación. Luego les muestro un poquito de la grabación de las voces. Luego, bueno, paralelo a eso, se hizo el desarrollo de toda la historia en un storyboard primero en blanco y negro y luego con momentos a color y luego mucho concepto de cómo se iba a ver la película, muchas exploraciones. Por otro lado, se diseñaron los personajes. Este es mi diseño, ya es el diseño de una diseñadora profesional que sí, ya le mantuvo siempre la misma proporción, las formas, o sea, algo que fuera más manejable para cuando pasara a la computadora. Ese es un boceto de Ana mío, el vestuario, y también nosotros usamos modelos de de plastilina epóxica para que sirviera de guía para los modeladores dentro de la computadora. Ellos copiaron estos modelos y pues así construyeron los modelos basados en lo que les dimos. Acá, bueno, se les pusieron los controles a los muñequitos, ¿verdad? El rig famoso. Esta es una guía de animación nada más con palitos porque de repente es más fácil ver la animación en thumbnails, que se llaman, en estos garabatitos, para tener muy rápido el ritmo y luego ya te metes a animar los personajes. Finalmente, pues viene todo lo que les contaba yo de la composición y la luz. Y al final, bueno, se grabó la música en Bratislava con la orquesta a distancia. El compositor mexicano que estaba viviendo en Los Ángeles, por Skype, le dirigió todo el asunto. Y pues ya finalmente terminamos la película.
Les voy a mostrar ahora como distintas etapas de en el proceso de la película. Primero, ay, ¿dónde lo dejé eso? Bueno, cuando teníamos el guión y paralelo al guión, con las películas de animación sucede algo curioso. No son, o sea, ningún guión es 100% una obra literaria, es una obra pensada en hacer una película. Es la guía para hacer una película, pero también tiene el valor de la literatura de plantear un mundo, plantear una historia, plantear personajes, plantear psicología. Esa psicología se traduce en acciones y en diálogos. Y el trabajo de guión, pues es escribiendo. Entonces tienes tu guión literario, pero en la animación paralelamente se va escribiendo la historia y desarrollando y dibujando la historia. No tengo, son 5 de estos. Son, todo esto me lo eché solo. Son dibujos muy sencillos, hechos más o menos rápido, sí me tardé varios meses, pero antes de tener la última versión del guión escrito, también fue evolucionando dibujándolo. Entonces podías sentir la historia, después esto lo capturamos y lo grabamos y lo filmamos, bueno, lo editamos y pues hice 2 veces toda la película dibujada antes de empezar a hacer nada de animación. La animación es pues complicada, cara, entonces pues sí, lo más conveniente es empezar pues con todo lo más posible planchado. Voy a mostrarles o sea, cómo se va construyendo la película. Sobre una línea de edición se va poniendo la película en el estado que está. Vas armando primero con dibujos, luego luego vas poniéndole layout, luego vas poniéndole disculpen, voy. A ver, otra vez les comparto. O sea, es lo que les comentaba primero, pues editamos esto y sobre esto se grabaron las voces. Luego, sobre esto, y está hecho un lío esto un poco. ¿Qué le pasa, señor? Ponchito, es esquizofrénico tipo paranoico. ¿Esquizo qué? Está chiflado, le falta un tornillo, está loco. ¿Qué está loco? Está Bueno, hasta ahí va bien.
Ya lo de está loco también es así como, es normal, pues. Ok, sí, está loco, cierto. Sí, ok. Otra vez. ¿Con el sonido? Toma 11. ¿Qué le pasa al señor? Ponchito, es esquizofrénico, tipo. Es esquizofrénico, tipo paranoico. ¿Esquizo qué? Le falta un tornillo, está chiflado, loco. Otra vez así. Le falta un tornillo, está chiflado, está loco, cucú. Más rapidito, así. Le falta un tornillo, está chiflado, está loco, cucú. ¿Y por qué está loco? Pero eso es normal, ¿eh? Aquí es así. Ah, sí, claro, está bien. Bueno, otra vez. Le falta un tornillo, está chiflado, le falta un tornillo. Está loco, cucú. ¿Por qué está loco? Le falta un tornillo, está loco. ¿Sí? Le falta un tornillo, loco, cucú. ¿Y por qué está loco? Imagínate, cree ver un hombrecito verde. Pero si yo también te veo. Entonces tú también estás loca. No, estoy loca. ¿Seguro? Sí, no estoy loca. ¿Por qué crees que estás aquí, en este piso? En este piso solo. Mm. ¿Dónde está? Bueno. Ah, luego, Mira cómo quedas. Papá, papá. Papá. Ana. otras escenas ya estaban terminadas con la prueba. ¿Vas a llevarla? Luego, esto es animación muy, en un estado, pues muy evolucionado de animación, pero sin texturas, sin iluminación, sin nada. Es muy complicado hacer animación en 3D porque tienes que esperar mucho para ver resultados. O sea, vas viendo la animación, pero no estás viendo cómo se va a ver al final, no estás viendo si va a funcionar, si va a estar... Esa la animé yo. Y luego, bueno, esto es storyboard. Ahí donde está el storyboard. Esto es animación. Aquí todavía no había nada. Y esto es el layout. Aquí también es muy complicado darte cuenta de muchas cosas, pero ya están presentes los movimientos de cámara y con modelos de baja resolución, pues vas poniendo ahí unos muñecos para previsualizar, pero pues sí es muy complicado. Aquí todavía no se da lo de las emociones y eso que les decía. Más storyboard. Bueno, pues esto se va llenando hasta pues que queda.
Hasta que quede así. Este es un render anterior que me gustaba más de que quedó, pero bueno, es como, luego les cuento si les interesa, es una triste historia de producción. Y bueno, aquí ya se hizo un lío de ventanas. Mm, les voy a mostrar. Bueno, nada más, o sea, faltaría pues ver pruebas, o sea, también es sí. Como les dije, todo se modela, todo, bueno, no todo, todo puede no modelarse, pero si se mueve la cámara, pues sí necesitas tenerla en 3 dimensiones. Puedes hacer distintos planos y usar como una cámara multiplano, pero pues, o sea, lo ideal es como modelar todo y eso es como carísimo. Y bueno, también puedes modelar o simular cosas o usar geometrías más, menos densas. Pues hay muchos trucos ahí para hacer que rinda la memoria, porque guardar toda esta información es también un poco un problema. Y bueno, finalmente, pues les muestro ejemplos del arte, de cosas que, o sea, todo pasó antes de entrar a la computadora por, no sale, por el dibujo. Ahí, está acá. No, este no quiere. De hecho, la próxima vez quiero que la película quede más bien así y no tanto como limpiecita 3D. Estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en una película nueva y todo esto es de Ana y Bruno. Y listo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, sí tienen. Muchas gracias, Carlos. Hay realmente una buena cantidad de preguntas. Mira, una de ellas, Voy de atrás para adelante. sí, una muy recurrente es ¿cuánto te llevó la realización de la película Ana y Bruno? Esa es una leyenda interesante. Se dice por ahí que la película nos llevó 10 años.
Bueno, de hecho fueron más, se estrenó en el 2018 y la empezamos a hacer en el 2009, por ahí. En el 2009 empezó la producción del piloto, de la primera secuencia para tratar de conseguir dinero. Bueno, pues era un proyecto muy complicado para México. Sí existían los antecedentes de largometrajes en esa época. No había nada parecido en animación 3D. Después, Huevo Cartoon haría la tercera película de Huevo Cartoon, en donde pues ya es también full 3D y usan como lo mismo. Costó más o menos lo mismo que Dani Bruno, pero en esa época pues era muy difícil y además no sé si la hayan visto, pues también la historia es complicada. Decidimos hacerla en 3D porque es muy difícil en México reunir a un equipo que hiciera lo que, pues, o sea, que le diera como ese estilo que yo quería que tuviera la historia. La historia es una historia de animación, pero también tiene como una parte muy humana que sí tiene que para que funcione, según yo, igual no era así, pero sí tenía que, por ejemplo, la mamá sí tenía que ser muy antropomorfa, sí tenía que parecer, sí remitirnos a expresiones humanas reales, no podía ser como demasiado caricaturesco. Entonces, la manera de producirlo y de controlar la calidad cuando es una película de animación necesitas a muchos dibujantes y necesitas homogeneizar el estilo del trazo, del dibujo. Eso es muy complicado de lograr. Necesitas un gran tiempo de entrenamiento de un equipo numeroso de artistas para lograrlo. Y entonces por eso decidimos que 3D, estuvimos explorando muchas maneras de hacerlo. Otra vez. Y buscamos la forma perdón, de hacer en 3D pareciera 2D. Este es un experimento que estuvo cerca. Esa era la idea. Pero al final pesaron dos cosas. Pesó el hecho de que era una película muy cara, que también se buscaba pues que le fuera bien en taquilla y que fuera comercial, entonces pues estaba como demasiado punk, demasiado experimental este look acuareloso. Entonces, pues más bien nos fuimos por un camino más reconocible para el público. Por eso se hizo en 3D. La próxima película, si es que algún día logro juntar los dineros, pues va a ser una combinación 2D, 3D, más parecido a esto. Sí, bueno, ya no acabé de decir, la película la íbamos a hacer en 10 años, digo, la íbamos a hacer en 3 años, como cualquier película de animación, pero a la mitad había dos coproductores, los fondos de cine y todo eso, y una compañía coproductora de Corea. Desafortunadamente falleció el coproductor coreano y entonces los hijos ya no se dedicaron al cine, ya se dedicaron a otros negocios, entonces ya no se armó. Entonces se nos cayó el presupuesto a la mitad, entonces trabajamos hasta del 2010 al 2012, me parece, bien. El productor Pablo Bach trató de conseguir dinero con lo que llevábamos, pero no lo logró. Éramos un estudio que trabajaba en México, éramos un estudio constituido casi por el 90% de artistas mexicanos y tuvimos que cerrar por falta de fondos
Y muchos de los artistas que trabajaban en Ana y Bruno, pues se fueron a trabajar a Canadá, a Londres, pues ahora trabajan en efectos visuales de los Avengers y cosas así, ¿no? Hay, pues están muchos en Canadá, hay otros dos en Japón, en fin, la calidad de su trabajo era buenísima y pues ya lo lograron, o sea, no están como en posiciones tan padres como eh, de como estaban en Loco Loco Films, que así se llamaba la compañía, donde éramos 25 pelados. Pero pues, o sea, son muy, muy buenos. Otro ya es jefe de un estudio de animación y de efectos en Alemania, entonces, pues sí son gente muy capaz. O sea, ojalá algún día la industria se afiance para que no se tengan que ir tantos talentos al extranjero. Bueno, el caso es que 2 años se paró la película, se paró, y ya entró Mónica Lozano, una productora muy conocida y con muchos recursos, y consiguió una negociación con Anime Studios. Anime Studios dijo, ok, le entramos, pero pues ya no en el esquema de antes, ya no se puede mantener un estudio en México, que además va a ser nuestra competencia. La acabamos aquí, pero aquí no hacemos eso. Entonces tenemos un estudio muy bueno en la India. Aquí hacemos un equipito de 10 personas que se encarguen de todo lo creativo, y nos fuimos a maquilarlo a la India. Estuvo muy bien porque conocí la India. Era un estudio como de 400 personas, pero lo malo es que no hay mucho control de calidad, así pues casi los contratan oye, ¿tú manejas computadora? Sí, ¿qué programas usas? Word. Ah, ok, mira, ponte aquí, se llama Maya, ponte a darle, ¿no? Así es un poco. Entonces, pues sí era muy complicado y era muy, muy laborioso. Y entonces ya dejé de dirigir la película para convertirme en algo así como un supervisor de control de calidad, ¿no? Y bueno, en la India toda la gente es adorable y maravillosa, y le entraron con muchas ganas. Y cuando conocieron la historia, algunos artistas lloraban, y entonces, como si estuviéramos en México, el cábula de al lado decía, ¡y lloró, lloró, lloró! Así igualito que acá. Y fue una experiencia muy, muy, muy padre, y finalmente pues la película se logró. Les voy a mostrar cómo eran los renders finales de la película. O sea, no quedó del todo así, pero fueron como ejemplo de lo que queríamos lograr. Pero la próxima, o sea, yo no me quejo, estuvo muy bien. No está. No está no escoge esta pantalla. Voy de nuevo. Pues no quiere. Bueno, no lo estoy logrando, pero luego se los muestro. Lo seguiré intentando. ¿Otra pregunta? Si tienes alguna serie de animación favorita, Carlos. Pues no, Rick y Morty ahorita, pero no. O sea, sí, o sea, hay muchas, pues. Sí, antes era Tiempo de Aventura y ahora es Rick y Morty. ¿Qué te anima a seguir trabajando la animación? Pues es muy buena pregunta, porque, o sea, pareciera que sí es un trabajo de locos. O sea, una película normal, pues tardas, o sea, en México, o sea, 5 años desde que empiezas el guión y consigues el dinero y es la película, y sale una película de animación. Pues empezamos el guión en el
2008 y luego trabajamos hasta el 2012, paramos 2 años y luego la acabamos hasta el 2016, pues, o sea, sí es como una locura, es muchísimo tiempo. Incluso las películas de las grandes producciones se llevan 3 años de producción, pero antes hay 5 años de especulación, de desarrollo de la historia, de desarrollo de los personajes. Pues es que sí es muy gratificante ver cómo creas una historia de la nada prácticamente. O sea, es la manera más directa de poner en una pantalla lo que tienes en tu imaginación. O sea, en el cine de ficción o sea, hay como muchas cosas en la realidad y lo pones todo junto y tratas de armar el contenido del encuadre y lo capturas, pero dependes de los accidentes, o sea, a veces buenos, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en el crimen del padre Amaro que me salió muy bien porque era un día súper neblinoso y se muere la muchacha y en la toma salió el sol, entonces sale un rayito así y le ilumina la cara. Eso pues no estaba contemplado, ni estaba planeado, ni nada, y entonces pues eso sí fue así de no, milagro, que eso no pasa en la animación es cuadrito por cuadrito, y si quieres que pase eso, pues en la primera le vas así, le vas poniendo cada vez color más claro, en fin. ¿Qué tan bien le fue en la taquilla a la película, Ana? Ana y Bruno, mal para lo que esperaba los productores. Es una historia difícil, o sea, es una historia complicada. Si bien es una historia para niños, también es para grandes, es una historia universal y creo que no estuvo del todo bien vendida, o sea, sí había mucha preocupación por engañar al público, para decirles, es una historia para niñas, y el tráiler salió así de, Ana es una niña muy traviesa, tiene muchos amigos, y entonces eso ahuyentó al público de verdad que podría tener la película. Entonces ya luego ya sacamos un tráiler que era el original, que estaba muy bueno, que habla de que todos tenemos amigos imaginarios y qué tan enfermo está el tuyo. Esa campaña hubiera jalado más, pero no fue así. Con todo le fue bien y sigue viéndose ahorita está en Amazon Prime, no se ha visto, o sea, porque hay que, pues, en exclusiva, por eso ahí está, y se ve bastante y hay muy buenos comentarios. ¿Qué recomiendas, Carlos, para quienes inician una carrera de diseño en el área de animación? Yo, pues, recomiendo, bueno, ver mucha animación, todo lo que les guste. Cada vez más la animación tiene un lugar muy importante en el audiovisual mundial. Pues de hecho, además va a ser uno de los quehaceres con más futuro para evitar la cercanía física en el trabajo. Ahorita para el regreso a las filmaciones están teniéndose muchas consideraciones, todo va a ser mucho más complicado y mucho más lento, porque las películas pues se van a tener que hacer, que después de cada toma hay que sanitizar el set, ya no se pueden dar besos y abrazos los actores, en fin. En cambio en la animación, sí, se puede hacer lo que sea. Sí. Y yo lo que les recomiendo es pues ver animación y trabajar. Les voy a contar, en los 80s, cuando yo estudiaba cine, no había animación prácticamente. En México había 2 largometrajes nada más como antecedente. Los 3 Reyes Magos, que si no la han visto, véanla, vale mucho la pena. O sea, tiene limitaciones técnicas, o sea, no existía una industria de animación, se hacían nada más comerciales y de repente se maquilaban Rocky, Bullwinkle y algunas series. Pero fue el primer esfuerzo de largometraje, luego se hizo una película basada en el cómic de los Super Sabios, y se hizo Los Super Sabios, y ya desde entonces no se hizo más animación en México.
Entonces yo entré a estudiar en el 85 cine, y los maestros me dijeron, bueno, pues no, animación no, me dieron chance de, 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 de usar una mesa de animación, un Auxberry que había ahí, un soporte donde tenía la cámara, yo tenía una cámara de 16 milímetros Bolex de cuerda, y con eso hacía mi animación, o sea, la clase que no me interesaba me la volaba y me iba a trabajar ahí, y así hice 3 cortometrajes durante mi estancia en la escuela de cine, y además hice, pues tomé clases de dirección de actores, fui asistente de dirección de Ludwig Margules, un director de los más importantes de la historia del teatro en México, y pues fue de manera un poco autodidacta. Luego, en los 90 pues ya la dirección de cortometraje empezó a apoyar la animación, le fue muy bien al corto del héroe que hice, y pues digo, ganó la Palma de Oro. Entonces a partir de ahí ya se empezó a apoyar más la animación en México. Entonces lo que les recomiendo es que no le pidan permiso a nadie. Ahorita ya hay maneras de hacer animación. La animación tampoco depende de grandes presupuestos. Hay una película que estuvo nominada al Oscar, brasileña, que se llama El niño y el mundo. No sé si la hayan visto, que se la aventó casi un señor solito casi, a lo largo de los años, y pues son dibujos en papel sobre lápiz. No sé si han visto las películas de Don Hertzfeldt. Pues se puede hacer animación también con pocos recursos. Y al principio, pues sí, hagan piezas, traten de contar historias, traten de transmitir algo, no nada más de mover el muñeco. Que bueno, les va a servir muy bien mover bien los muñecos para conseguir trabajo en algún estudio de animación. Pero hay incluso eso como demo, cuando tiene una gracia, cuando tiene una historia, cuando tiene una idea, es mucho mejor. Y no le tiren a hacer un corto de 10 minutos al principio. Yo tengo un cortometraje que se llama un muy cortometraje que dura 20 segundos. Es un chistín. Es un muñequito que se ríe, y cada vez le da más risa y lo saca una pistola y se da un plomazo. Es medio humor negro, pero, o sea, una ideita así chiquita. Ese corto lo hice, me lo aventé en 1 hora o algo así. Es un muñequito de plastilina. Luego lo subiré, no está en YouTube ni en ningún lado. Eso, que hagan y no le pidan permiso, o sea, en cine, en lo que hagan, pues, o sea, no, pónganse a darle. ¿Qué tan complicado fue pasar de una historia como la del Padre Amaro a una historia animada como la de Ana y Bruno? Son historias, no me cuesta trabajo. Yo empecé haciendo animación, o sea, mis primeros cortos son animados. Mi primer cortometraje así de la vida, bueno, mis primeros Super 8 son películas de Super 8, pero mi primer cortometraje animado lo hice ya en formato profesional, en 16 milímetros. Lo hice, es un cortito de stop motion, y se trata de un fetito que se escapa de su mamá y se va a rolar por ahí y acaba en un frasquito de formol en un laboratorio de biología. Pues, o sea, antes de pensar en hacer ficción, pensar en animación, entonces pues es como una película de ficción, pero en animación, o al revés. Y yo también se parece en que dibujo. Cuando hice La mujer de Benjamín teníamos muy poco tiempo, lo hicimos en 4 semanas, entonces para lograr eso tenía que llegar con la idea muy clara. Entonces dibujé toda la película, hice un storyboard de toda la película para ya estar muy claro de cómo iba a estar el rollo. Luego no está bien dibujar, casarte con lo que tienes dibujado. Hay que estar abierto a lo que te propone la realidad y el espacio físico y todo. Pero o sea, es cine finalmente. Luego también por ahí me preguntan que si me gusta el anime. Sí, aunque no soy especialista. Y de la animación aplicada a los videojuegos, ¿cuál es tu opinión? Pues es que sí, o sea, cuando pensamos en animación, por nuestra formación y por lo que hemos visto, pues siempre pensamos en cine y en televisión y en series. Pero el audiovisual está cambiando, o sea, la animación pues es la materia prima de los videojuegos, ¿no? No hay videojuegos sin animación.
y bueno, en la medida en que pues, se va avanzando y los archivos son cada vez más manejables y menos pesados. Antes la calidad de imagen que ahora tienen los juegos de animación pues eran imposibles, eran impensables para un videojuego. Ahora pues sí se puede estar desarrollándose cada vez más, ¿no? Tanto en movimiento como en gráficos. Yo también soy, me encanta ver los libros de arte, del arte de los videojuegos, ¿no? De videojuegos de Alicia, o sea, hay ¿Qué cosas tiene maravillosas. México para competir, Carlos, en el terreno del diseño animado? La calidad de sus artistas. O sea, yo creo que, o sea, sí falta más formación. O sea, sí hay muchísimas escuelas de animación en México, pero falta como una formación integral y, y práctica profesional. O sea, desafortunadamente no hay como tantos espacios para desarrollarse profesionalmente. Una cosa es la escuela y otra cosa es como la práctica profesional. Si existen esas carencias, que cada vez hay menos, cada vez hay más estudios en toda la República. Hay uno de los chavos era de Ciudad Juárez, ya se fue al Paso, maldita sea, se nos van. Pero sí hay como mucho talento, mucho talento. Y espero que no seamos como la India. La ventaja de la India es que pues, la gente cobra muy poquito, ¿no? Ahorita hicieron hay una organización de animadores y se hizo una comparación de lo que cobran los animadores en México comparado con el mundo, pero pues no es novedad, digamos, es como la realidad laboral de nuestro país. Pero yo creo lo que puede ofrecer México pues es pues, las ganas y hay talento como en cualquier parte del mundo. Lo que sí es que también si no existe las ventanas profesionales, pues ahí va a haber un momento en donde pues, vamos a tener que trabajar de otra cosa para conseguir dinero, pero pues hay que seguir desarrollando y hay que hay que procurar hacer ejemplos de animación muy buenos y muy competitivos con el mundo. La animación también tiene como ventaja que es un negocio global. O sea, no nos limitemos a pensar en la industria en México. La animación tiene un mercado laboral en cualquier lugar del mundo. Y incluso tiene la ventaja de que, a diferencia del cine, se puede trabajar a distancia. Entonces, lo que sí necesitas siempre es tener un portafolio de trabajo en donde demuestres lo que has hecho, ejemplos de animación, y eso pues lo tienes que autoproducir, tienes que hacerte tú de tus ejemplos en Bueno, pues base a creo que hemos llegado al final de la charla, Carlos. Muchísimas gracias. Mira, siguen siguen. muchas preguntas. Rotoscopía, sí, es muy, o sea, se pueden hacer trabajos de rotoscopía bien. Bueno, bye. Pues te agradecemos muchísimo, Carlos, a todos los que se conectaron, diferentes estados de la República, Nuevo León, Coahuila, Durango, en fin, y desde luego gente de Texas, de Arizona, de Canadá, de Panamá, de Uruguay, de Colombia, Bogotá, tu ciudad, ¿verdad? Muchísimas gracias. Esto es realmente muy motivante. Estamos seguros que con la incorporación tuya al trabajo de profesionalización, de formación de estudiantes de la licenciatura en diseño gráfico, sobre todo en la animación, pues vamos a ver resultados mucho más ricos y productos desde Chihuahua que esperemos vayan consolidando un mercado y una oportunidad pues laboral y de profesionalización. Pues a quienes nos escucharon hasta el final, muchísimas gracias.
a nombre del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño, de su director, el arquitecto Francisco Ortiz, les agradecemos su disposición a escuchar esta plática y desde luego que los seguiremos invitando a más masterclass. Que pase usted muy buenas noches. Hasta luego.